Buenas noches, hijos de la luna. En esta ocasión les contaré un relato que me envió mi suscriptor Exu Alastor, titulado La Bestia. Muchas gracias por tu confianza, amigo. Si tú tienes un relato que quieras compartir con la comunidad, házmelo llegar a necronomiconrelatos@gmail.com. Encontrarás mi dirección de email abajo en la caja de descripción, así como mi cuenta de Instagram, @elgrimorio_de_rix, todo junto y con minúsculas. Ahora sí, ponte cómodo, pon la pantalla de tu dispositivo boca abajo, apaga la luz y comencemos con el relato. Mi nombre es Juan. Esto me lo contaron unos jornaleros cuando fui a San Luis Potosí, cerca de la Sierra del Abra de la Huasteca Potosina, cuando era militar. Por obvias razones no puedo revelar ciertas cosas ni nombres. Nos tocó esa zona para un entrenamiento de patrulla y reconocimiento. Buscábamos neutralizar una amenaza que acechaba a los pobladores de esa región, aunque no terminaban de ponerse de acuerdo, pues los pastores decían que parecía un lobo gigante, los jornaleros decían que quizá era un nahual, pero todos concordaban en algo: esa bestia era extremadamente peligrosa y comía seres humanos. Nos adentramos a toda esa zona, pero no pudimos sino ver rastros de animales y personas en ese sitio, aunque sí logramos escuchar alaridos y aullidos aterradores. El trabajo de la zafra es bastante duro para las personas de bajos recursos, y aunque las condiciones casi rayan en la esclavitud, es lo único que pueden hacer muchos de ellos en diversos lugares de la Huasteca, que por su clima húmedo se da mucho de este cultivo. Sin embargo, las condiciones deplorables y el sueldo miserable con las que los trabajadores realizan esta labor es preocupante. Esta historia en particular sucede en un campo cañero en San Luis Potosí, situado en la Sierra del Abra, municipio de Ciudad Valles. Ahí había un jovencito de 13 años de edad, llamado Remigio Valderas, quien era el hijo menor de una familia de jornaleros que había trabajado por generaciones en esas tierras. Estas personas emigran en temporadas de cosecha a distintas plantaciones de caña, café o naranja. Era el primer año en que Remigio iba a trabajar en la caña, al igual que hizo su abuelo, su padre y sus hermanos antes que él. Apenas había terminado la primaria y contaba con 13 años, la edad suficiente para trabajar y empezar a ayudar a su familia. Pero esa fría mañana de noviembre se levantó con deseos de no hacerlo. Almorzó con su familia un plato de frijoles con tortillas y salió junto con sus hermanos a una plaza comunitaria en su pequeño pueblo. Él quería seguir estudiando, pero sus familiares se negaron a darle más apoyo. «O trabajas o te largas de la casa», le dijeron. Resignado, Remigio fue a pararse junto con un gentío de hombres a esperar al cabo. Cayó la tarde y llegó una camioneta junto con unos camiones escolares muy viejos, y de la camioneta salió un hombre con sombrero y lentes oscuros que se dirigió al contingente que esperaba. Era el cabo. Luego hizo una negociación y puntualizó las condiciones de trabajo. Algunos estaban ilusionados por ganar dinero, y otros ya sabían que no sucedería y que no les daría nada de lo que estaba prometiendo. Pero era la única opción de ganar algo, así que muchos accedieron a ir. Remigio, obligado, tomó sus cosas y siguió a sus hermanos, triste y de mala gana, pero ellos se subieron a un autobús y él se subió a otro. Lo que no sabía era que los vehículos tomarían diferentes rumbos hacia campamentos distintos. Sería por la madrugada que el camión arribó al campamento. Poco a poco, todos los hombres y los niños empezaron a bajar y se formaron, haciendo una fila, en tanto llegaban el capataz y el cabo. Remigio sintió angustia al verse sin sus hermanos y quiso volver a subirse al camión y salir de ahí, pero lógicamente no lo iban a dejar. El miedo y el desasosiego del joven se iban acrecentando a medida que los capataces hablaban de cantidades diarias de caña, también de lo que se les pagaría y la jornada esclavizante de 12 horas que empezarían a partir de las 7 de la mañana. Asimismo, la comida tendría un costo, al igual que el alojamiento, los cuales se les descontaría de su raya semanal. Enseguida de esto, se despidieron y se hizo el corredero de hombres hacia las galeras. Remigio, sin comprender por qué, descubrió con pesadumbre que corrían para poder conseguir un catre o una cobija raída y llena de garrapatas. Los débiles y los viejos optaron por quedarse en un claro, haciendo un tendido con costales y palos a modo de toldo que les protegiera del sereno,
pero con tan mala suerte que las lluvias nocturnas se dejaron venir e inundaron los campos. Muchos se quedaron en un techado cerca de la única letrina que había para todos los hombres, por lo que tenían que soportar pestes y moscos. Remigio corrió con la peor suerte por su ignorancia y, maldiciendo su suerte, se conformó con unas bolsas de basura y unos costales de ixtle para cubrirse del frío. Todos despertaron a las 5 de la madrugada, la hora de bañarse con agua fría y desayunar en el comedor comunitario, en el cual les darían atole y un pedazo de pan francés que seguramente les costaría mucho. Remigio había pasado mala noche, por lo que se levantó pesadamente y muy tarde. Para cuando llegó al comedor, solo había pedazos de pan y el atole estaba frío. Terminando todos los hombres, se subieron al camión que los llevaría al campo para la zafra. Cada día tenían que cubrir ciertas cuotas y para el joven, sin saber cómo usar el machete, fue un infierno. Sus manos ampolladas suplicaban que se rindiera y para empeorar las cosas, al final del día no cubrió ni la cuarta parte de su cuota. Para el día siguiente tenía que hacer el doble si quería cobrar bien y seguir comiendo. Estaba cubierto de ceniza y de tierra, y por primera vez en su vida le pidió al cielo que le diera fuerzas para continuar. Con el tiempo, consiguió aprender a machetear la caña, a quemar y a juntarlas para subirlas al camión, que por fin las llevaría al ingenio. Se hizo de buenos amigos, con los que aprendió muchas cosas que le servirían para hacer mejor el trabajo, pero jamás terminó de acostumbrarse. En ese tiempo, las lluvias caían casi todos los días, haciendo muy difícil la labor de cosechar, y por las noches, los truenos y los relámpagos que alumbraban el campamento eran agobiantes. Por ese entonces, llegó otra cuadrilla de trabajadores procedentes de San Vicente Tancuyalab. Entre ellos había un peculiar anciano de aspecto indígena, que enseguida llamó la atención de todos en el campamento. Hablaba tenec y un español muy pobre, pero se daba a entender muy bien. Además, que casi todos ahí hablaban ese dialecto. El extraño anciano, a pesar de ser muy viejo, tenía un vigor y una fuerza notable. Casi no hablaba, y durante las noches hacía hogueras con hierbas, y parecía hacer oraciones, mientras se cruzaba la fogata de un lado a otro, por lo cual los hombres comenzaron a llamarlo viejo brujo, pues eso era lo que hacía. Se protegía de las cosas sobrenaturales que había en la sierra y los montes, que según él conocía muy bien. Eso hacía reír a todos, pero lo respetaban porque sabía trabajar muy bien la caña. El viejo se hizo muy amigo de Remigio e incluso le daba consejos sobre las mujeres y le contaba historias de sus aventuras sexuales con mujeres durante su juventud. El joven lo respetaba y veía en él la figura paterna que nunca tuvo y a quien podía contar sus problemas. Una noche durante unos festejos, los amos en el campamento hicieron una gran fiesta para los trabajadores, celebrando el nacimiento del nuevo heredero de aquellas tierras. Hubo una gran fiesta a la que trajeron mucha comida y bebida. Además, mandaron traer prostitutas de los pueblos vecinos para complacencia de los hombres, pues entre los trabajadores había pocas mujeres. Se habilitaron 6 cubículos en los cuales esperarían las mujeres desnudas. 5 minutos era el tiempo máximo, y mientras uno salía, otro entraba para saciar el instinto. El viejo le insistió a Remigio que se acostara con una de esas mujeres. «Ande, chamaco, métase con una de las suripantas», le dijo, pero el joven se negó, por la pena que sentía, y tanto el viejo como los hombres se burlaban a carcajadas de él, y comenzaron a beber. Ya entrada la noche, empezaron a contar historias acerca de la región, acerca de los terrores que acechan en las noches. Nahuales, duendes y brujas, hasta que fue turno del viejo, quien, en tono serio, les contó sobre una bestia que merodeaba por la sierra del Abra, una bestia mitad hombre y mitad animal, que durante mucho tiempo asoló varios poblados de esa región, matando ganado y animales de granja sin discriminación alguna. El verdadero problema fue cuando probó la carne humana, pues empezó a cazar primero a los pastores. Fue tanto el gusto que le tomó al sabor de la sangre que comenzó a matar personas y a descuartizarlas, buscando saciar su hambre durante la luna llena. La gente decía que era un nahual o un brujo caníbal convertido en bestia, pero los que sabían de esta bestia decían que era mucho más, que era algo malvado que acechaba a las personas durante las épocas en las que las noches duraban más tiempo.
La gente que lo había llegado a ver durante los ataques en sus comunidades lo describían como un animal humanoide, el cual contaba con un par de largos cuernos que salían de su cabeza, con garras afiladas y una violencia hacia las personas inimaginable. Dejaba un nauseabundo hedor en el ambiente a perro mojado y excremento rancio, que hacía sentir náuseas y dolores de cabeza. Este ser tenía piel negra, con muchos pelos, y unos ojos llameantes y violentos. Si tenías la mala suerte de toparte con él durante las noches o días lluviosos, era seguro que morirías descuartizado y devorado por el monstruo. Todos escuchaban atentos la plática del anciano, algunos mostrándose incrédulos, mientras que otros ya habían escuchado por ahí esas historias del monte. Remigio, en cambio, estaba temeroso y se imaginaba cómo sería encontrarse con eso en la sierra durante la noche. Así pasaron las horas, entre historias y tragos, hasta que todos se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, una fuerte lluvia se dejó caer sobre todo el campo, pero aún así tenían que salir a trabajar, con el temor de que a alguien le cayera un rayo por usar los machetes y los azadones para cortar la leña. Afortunadamente, todo transcurrió en calma, y al dar las 7 de la noche, todo estaba completamente oscuro y la lluvia arreciaba. Todos corrieron rápidamente al camión para que los regresara a las galeras, pero con tan mala suerte que el vehículo se quedó atascado entre el lodazal y un pequeño arroyo que se formó por el caudal del agua. Bajaron todos intentando sacar el camión atascado, pero no tuvieron éxito. Los relámpagos y los truenos les hacían más difícil la labor, y la lluvia era interminable. Había que meter algo debajo de las llantas para que el vehículo avanzara y saliera del bache. Uno de los cabos sugirió meter unos maderos a las llantas, y para ello alguien tendría que regresar al lugar de la zafra, en donde había una bodega de herramientas. El detalle es que nadie quería ir, por lo que lo dejaron a la suerte, y le tocó a Remigio ir por los maderos. El viejo, viendo la cara de angustia y miedo del muchacho, se ofreció para acompañarlo. Sin pensar, salieron corriendo por el medio del campo, y entre el barro chicloso que se hizo a causa de la lluvia, el tiempo pasaba y ellos no regresaban. Mientras tanto, los hombres que se quedaron hicieron grandes esfuerzos para sacar el camión empujándolo, y cuando por fin lo lograron, aún no habían regresado el niño y el viejo. Nadie quiso quedarse a esperarlos, porque hacía demasiado frío y tenían mucha hambre. Además, ya era muy tarde, así que tomaron la decisión de irse y dejarlos a su suerte. Podrían optar por pasar la noche en la bodega o caminar algunos kilómetros hacia las galeras, riéndose a carcajadas por hacer esa maldad. Todos se subieron al camión rumbo a la comodidad de sus camas y la comida caliente que les esperaba. A la mañana siguiente volvieron todos al campo, incluso riéndose, porque pensaban que encontrarían abrazados al viejo y al joven, encerrados en la bodega de herramientas, pero al llegar y revisar el lugar, se dieron cuenta de que estaba cerrado y que no había señales de nadie por ninguna parte. Eso se les hizo muy extraño y comenzaron a preocuparse, imaginando que quizás se habrían extraviado o estarían heridos en algún lugar. Pero de camino de ida y vuelta, tampoco se encontraron con ninguno de ellos. Así pues, organizaron una nueva búsqueda con resultados infructuosos, pero no había señales ni rastros de alguno de los dos. Finalmente, pensaron que quizá se habían cruzado en el camino sin ser vistos o que se habían regresado a pie, así que continuaron con sus labores cotidianas. Sería alrededor de mediodía cuando uno de los jornaleros gritó de terror y los demás se alertaron. Pensaban que quizás se había topado con alguna serpiente o con tarántulas que abundan por esos lugares, pero al ver el estado de aquel hombre totalmente alterado mientras señalaba hacia el cañaveral, investigaron la razón del horror. Cuando hicieron a un lado las cañas crecidas, algunos hombres gritaron ante la impresión de ver los despojos de una persona en medio del campo. Sin embargo, aquello no era más que una masa informe y sanguinolenta. Aunque antes habría sido un ser humano, ahora era un túmulo de carne, tripas y huesos quebrados. Había sido abierto en canal por el medio, y todos los órganos habían sido violentamente extraídos de sus entrañas, y se veían masticados partes del cerebro y el pequeño cráneo sin piel, que estaba acomodado en una forma enfermiza y macabra sobre un montón de hierba. El cráneo parecía reírse de todos los presentes, con las cuencas vacías y sus dientes en hilera, casi infantiles,
llenos de sangre, lo que denotaba malicia e inteligencia en la bestia que había realizado tal hazaña. Jamás se encontraron los brazos ni las piernas, pero por todas partes había pelos y excrementos de algún tipo de animal, esparcidos por todo el lugar, lo que hizo vomitar a algunos de los testigos. Unos más, sin tapujos, decían que había sido la bestia sobre la que les había hablado el viejo. Luego de que las autoridades llegaron a levantar lo que quedaba de la persona, determinaron por la ropa y algunas pertenencias que los restos pertenecían al pequeño Remigio, quien había sido brutalmente descuartizado. Muchos pensaban que el asesino había sido el viejo brujo, quien se había transformado en la bestia, matando al joven. Sin embargo, esa hipótesis se vino abajo cuando hallaron el cadáver del anciano, atravesado en un árbol, y le habían devorado la piel de las piernas hasta dejar solamente los huesos. En su rostro estaba marcada una grotesca mueca de terror, que fue causa de pesadillas para muchos de los hombres por un largo tiempo. No sabían exactamente qué le había pasado, pero era evidente que estaba huyendo despavorido de algo, lo que se confirmó con las investigaciones y el rigor mortis del cadáver. Debido a la lluvia, la oscuridad y el miedo, pensó que subirse a ese árbol era su única salida, y quedó atrapado ahí, a merced de la bestia. Aunque no determinaron por qué huía, todos sabían perfectamente que escapaba de ese monstruo. El miedo y el terror comenzaron a revelarse entre los jornaleros, por lo que empezaron a abandonar los campos. Aquellos necios que decidieron quedarse, al final también se dispusieron a irse, dejando totalmente desierto el campamento. A causa de la deserción masiva, los amos se vieron forzados a contratar cazadores para dar con la bestia, o al menos dar la impresión de que se estaba haciendo algo al respecto. Pero la psicosis llegó hasta los poblados vecinos. La gente se encerraba desde muy temprano durante las épocas de lluvia y casi no salían de sus casas. Se dice que la bestia aún merodea en los campos de caña durante la época de zafra, y que, según la leyenda, cuando escuches gruñidos y puedas ver las ánimas de los jornaleros muertos en el campo a manos de la bestia, es una advertencia de que no debes continuar por esos caminos, o corres el riesgo de ser descuartizado y devorado, igual que fue el pobre Remigio.